de forma de actuar no nos gusta, pero les digo, no sé por qué, hermanos. Ahora, déjenme decirles lo siguiente: somos libres, hermanos, ¿eh? Si alguien de ustedes está en contra de lo que está escrito y lo hace y lo sigue, lo quiere seguir haciendo, adelante, hermanos, ¿no? Yo no tengo nada en contra de ello. Nada más lo que les dije al principio: no nos justifiquemos en decir, no nos enseñan, no nos dicen, no, hermanos, somos libres. Lo hemos visto, hermanos. Dice el libro de Deuteronomio: yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú decides qué quieres. La cuestión es tuya, lo que tú decidas elegir. Porque les digo, a veces hay molestia, hermanos. No sé por qué hay molestia. Lo que yo estoy leyendo no es mío, hermanos. Yo se los dije, se los decía hace tiempo. ¿Qué más quisiera yo tener este conocimiento, hermanos? Y que yo redactara un libro. Yo únicamente estoy leyendo lo que ya está escrito. Nada más, hermanos. Lo que leímos en Eclesiastés, ¿de quién son las palabras, hermanos? ¿Quién escribió? El rey Salomón. El rey Salomón, hermanos. Dijeron que fue hace tiempo: cuando usted esté en el reino y se encuentre con Salomón, allá le reclaman: a ver, rey Salomón, ¿por qué escribiste esto? Porque a mí no me convenía. Allá se lo dicen, hermanos. Yo solamente lo estoy leyendo. Génesis capítulo 40, hermanos. Es el primer relato que tenemos en relación al cumpleaños. Pero les digo, pues no está aquí involucrado el pueblo de Dios. No hay que el pueblo de Dios tuviera que ver con el cumpleaños, hermanos. Génesis capítulo 40, versículo 20 al 22. Y comentábamos, hermanos, en aquel entonces, y un hermano hizo el mismo comentario, hermanos. Analicen lo que les voy a comentar. En estas dos citas bíblicas que habla de la celebración de cumpleaños, coincidentemente menciona también desgracia, menciona muerte. Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a leer, hermanos. Se celebraba el cumpleaños del faraón y a uno de sus colaboradores más cercanos, a uno le vuelve a dejar en su lugar de trabajo, pero al otro lo mandan a matar o ahorcar. Y en el segundo ejemplo del Nuevo Testamento también. Y comentábamos, hermanos, coincidentemente, siempre en cada festividad de cada pueblo, de cada celebración de cada pueblo, siempre hay desgracia. Y decía un hermano de Santa Cruz, dice, pues es cierto, porque cuando ha llegado la fiesta de mi pueblo, por lo menos un muerto después al siguiente día, hermanos. Y siempre ha pasado eso, hermanos. ¿Por qué? Solamente Dios sabe por qué, hermanos. Una celebración grande y hay una desgracia. Y lo veíamos recientemente, hermanos, en un poblado de este lado. ¿Sí recuerdan, hermanos? Yo vi el video con lo de los juegos pirotécnicos. ¿Cuántos mutilados, hermanos? ¿Cuántas personas que perdieron sus miembros, sus manos, sus dedos? En plena celebración, hermanos. Entonces, coincidentemente, un banqueteo, porque eso es lo que la Biblia prohíbe: banqueteo. No prohíbe una convivencia, hermanos, ¿eh? No, tampoco nos justifiquemos de decir, bueno, entonces no vamos a convivir, por supuesto, hermanos. Por ejemplo, ahorita después de que se acabe el culto, subimos, comemos, compartimos comida. Pues es correcto, hermanos. Nos queremos visitar en la semana, adelante, es correcto. No nos cerremos, no es que no vamos a convivir, no, hermanos, eso es correcto. Lo que les vuelvo a repetir, lo que es incorrecto, lo que la Biblia está en contra de, es el banqueteo. Es que a fuerza tienes que comer. Vas a comer pastel porque ¿qué? ¿Hay qué? Un cumpleaños. Estamos habituados, hermanos. Y esa forma de pensar es incorrecta. Fíjense lo que dice, hermanos, Génesis 40, versículo 20 y 22 al 22. Adelante, hermanos. 40, 20 al 22. Adelante, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y fue el tercer día del nacimiento de Faraón, e hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del principal de los coperos y de la cabeza del principal de los panaderos entre sus servidores. Él hizo volver a su oficio al principal de los coperos y dio la copa en manos de Faraón, mas hizo ahorcar al principal de los panaderos, como le había declarado José, y el principal de los coperos no se acordó. Dice, el principal de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Amén. Para que ustedes entiendan, hermanos, esta historia tienen que leer
desde el principio del capítulo. Pero resulta, hermanos, que Faraón manda a encarcelar, aparte de José, José ya estaba en la cárcel y manda a encarcelar al jefe de los coperos y al de los panaderos, es decir, al que tenía más cercano a Faraón para servirle la copa, para darle sus alimentos. Ellos tienen un sueño, José lo interpreta, y el sueño, la interpretación que da José exactamente se cumple. Bueno, el día del cumpleaños de Faraón, se estaba celebrando el día del cumpleaños del Faraón, un hombre egipcio, hermanos, un hombre que no tiene nada que ver con el linaje real de nuestro Dios, sino un hombre egipcio, un hombre pagano, y se cumple, restituye o le regresa al lugar. ¿A quién, hermanos? Al copero, pero al panadero lo mandan a matar. Una desgracia en pleno cumpleaños, hermanos. Ese es un ejemplo. El siguiente ejemplo, y no hay más, hermanos, no hay más. Espero que si a alguien de ustedes les guste leer la Biblia, encuentre otro ejemplo de celebración de cumpleaños. No lo hay. Solamente tenemos este y el siguiente, que está en el Evangelio de Mateo, ya en el Nuevo Testamento, en su capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo del 6 al 8, hermanos. ¿Alguien más de ustedes, hermanos? Dale lectura. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué se celebraba, hermanos, en aquel entonces? El cumpleaños de Herodes. Y la hija, hermanos, ¿era qué? ¿Su sobrina? Su sobrina, porque tenía la mujer de su hermano, ¿se acuerdan? Y Juan el Bautista le decía: no te conviene tener a la esposa de tu hermano. ¿Sí? Bueno, esta mujer tenía una hija de nombre. ¿Cuál es el nombre, hermanos? Herodías. Va a bailar en honor del festejado, es decir, de Herodes. Y le gustó, que le dijo: pídeme lo que quieras, si es posible te doy más de la mitad de mi reino. ¿Qué pidió, hermanos? Instruida por su madre, ¿qué pidió? Dijo la mujer, la que había lanzado: dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Otra desgracia en plena celebración, hermanos. Y les digo, no hay más, hermanos, o al menos hasta donde yo he leído, no hay más celebraciones. Y Herodes, hermanos, ¿de qué origen era? ¿De qué pueblo venía? ¿Era judío? ¿Era romano? Entonces, no hay, hermanos. Para el pueblo, el verdadero pueblo de Dios, no existe la celebración. Ya que usted quiera hacerlo, hermanos, que usted vaya en contra de lo que estamos hablando, ya depende de usted. Ya queda en usted, hermanos. Y reitero, eso no quiere decir que no se haga una comida, hermanos, que vénganse, vamos a convivir sin ninguna celebración, y convivimos, hermanos, o una familia con otra. Qué bueno, hermanos. Qué bueno, porque para eso sí hay sustento, hermanos. Lo menciona el libro de los Hechos. Eso es correcto. Pero ya queda la celebración, hermanos. Ya queda en usted. Ya por lo menos en este año gregoriano que vamos, en el cual vamos avanzando, si no me recuerdo, la segunda o tercera vez que se habla de este tema. Se quiso volver a retomar, hermanos, por iniciativa de algunos hermanos, y que decían que hay algunas dudas. Yo no veo qué tipo de duda existe, hermanos. Yo lo que he leído para mí es correcto. No hay celebración alguna. No hay base bíblica para celebrar. Si usted quiere hacerlo, adelante, ya queda en usted, pero la instrucción está dada. Dicen, hermanos, que entonces, ¿por qué Salmo 90 menciona que debemos de contar nuestros días? A ver, vamos a ver, hermanos. Salmo capítulo 90, versículo 12. Porque también este versículo alguien lo mencionó cuando se analizaba este tema, pues para justificar. Se menciona ese tema. Pues lo que pasa es que en muchas ocasiones no sabemos interpretar, o lo interpretamos a nuestra manera. Salmo 90, 12, hermanos. Ya
¿Tiene lectura? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos el corazón arrepentido. Dice, gracias hermano, dice primeramente, enséñanos de tal modo a contar, ¿qué dice? Nuestros días, no dice nuestros años, hermanos. Y dice a contar, no dice a celebrar. Y así como este versículo, pues hay más, hermanos. Pero debemos de contar nuestros días. Dale gracias a Dios por un día más de vida, no por un año, hermanos. Porque hacerlo, hermanos, pues, reitero, no hay base bíblica, hermanos. No hay base que digamos, tenemos que celebrar cumpleaños de X, no, hermanos, no lo hay. Usted dele gracias a Dios por un día más de vida, porque no sabemos si los que nacieron en mayo van a volver a llegar a mayo, si los que nacieron en abril, de acuerdo al calendario gregoriano, hermanos, porque también, si metemos el calendario de hermanos, tampoco va a coincidir, hermanos, no coincide, hermanos. Son muchos detalles, hermanos, no va a coincidir. Entonces, es darle gracias a nuestro Dios. Y obviamente, hermanos, decía también alguien, pero forzosamente tenemos que llevar un conteo, porque, por ejemplo, cuando alguien fallece, o cómo vas a saber tú, ya tengo 18 años y tengo que entrar a la universidad. Obviamente, eso es correcto, hermanos, pero hablamos de un conteo, hablamos de llevar nada más una reseña, no estamos hablando de celebración, hermanos. Obviamente, en tu registro, un ejemplo, ¿no? En tu credencial de lector, ¿qué año naciste y en qué año te registraste? Y hasta qué año tiene vigencia tu credencial. Y dices, mira, hoy el año 2022, para el mes de noviembre o diciembre, se acaba la vigencia de mi credencial, tengo que ir a cambiarla. Obviamente, hermanos, eso es correcto. Pero estamos hablando de un conteo, no de una reseña, no de celebración, hermanos. Tenemos que entender eso porque les digo que lo entendemos a nuestra manera o de esa manera queremos justificarnos. No lo hay, hermanos. Bueno, fíjense, hermanos, una pequeña reseña histórica, hermanos. Les mencionaba anticipadamente lo de cómo se le dio forma al santoral. Bueno, les decía, platicábamos en aquel entonces, que en Europa y en Asia, sobre todo los babilónicos, hermanos, celebraban en aquel entonces a los dioses del universo, ¿no? Según ellos. Y tiene relación el nombre de nuestros días con los planetas. Por ejemplo, ¿de dónde viene el nombre martes? De Marte. ¿De dónde viene el nombre viernes? De Venus. El día domingo en inglés es Sunday, día del sol. Hermanos, más claro. Si nosotros hacemos las iglesias que celebran el domingo, ¿qué están haciendo? Celebrando el día del sol. Y así, hermanos, cuando ese santoral lo absorbe la iglesia, el imperio romano, hermanos, el imperio romano primeramente pagano y después papal, pues nada más quita los nombres. En vez de celebrar a Marte o a Venus, vamos a celebrar a San Ignacio, a San Rafael, a San Juan, nada más, hermanos. Pero en sí hay una celebración. Así es que si usted nació ¿cuándo se celebra el día de San Nicolás, hermanos? ¿El 10 o el 11 de septiembre? Si alguien que usted nació el día 10 o 11 de septiembre, vamos a un ejemplo, vamos a la casa del hermano David porque nació ese día. Y directamente está celebrando ¿a quién? A San Nicolás. Porque en ese día ese fue el origen. En ese día se está celebrando. Entonces, hermanos, les digo, hay que tener mucho cuidado, hay que ir analizando, hermanos. No son celebraciones nuevas. Por más que le busquemos, no lo hay, hermanos. No hay sustento. Usted quiere hacer un convivio e invitar a la iglesia, hágalo, hermanos, sin ninguna celebración de promedio. Eso es correcto. Una convivencia, convivimos o conviven, y ya hemos ido juntándonos un desayuno, una comida, y qué bueno, hermanos. Tampoco les digo, tampoco digamos porque son los argumentos que decimos, entonces no vamos a convivir, ¿no? No, por supuesto, hermanos, por supuesto que la convivencia existe, por supuesto que nos visitemos unos a otros existe, hermanos, eso es correcto. Lo incorrecto es
¿Qué celebramos? ¿Por qué hay pastel? ¿Qué celebramos? ¿De quién es el cumpleaños? Eso no es correcto, hermanos. Tres citas más antes de concluir. Lo que dice el folleto, hermanos, de los 40 puntos de Roma. Jeremías capítulo 10, versículo 2. Jeremías 10, 2. Amén. Dice las primeras líneas, así dice el Señor, hermanos. Acuérdense, yo les decía hace un momento, no son palabras mías, no es instrucción mía, no, hermano. Yo estoy leyendo lo que ya está escrito. ¿Cuál es la instrucción de Dios? No aprendáis el camino de las naciones o de las gentes. Espiritualmente, ¿a qué se refiere la palabra camino? Costumbres, enseñanzas, tradiciones. Es decir, que no practiques, no aprendas las costumbres paganas de las gentes. No debes de aprenderlo porque tú eres un pueblo único. Citábamos recientemente las palabras del apóstol Pedro. Ustedes son gente santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de la luz. Imagínense, hermanos, somos gente santa. ¿Qué tiene que ver las costumbres paganas con nosotros? Nada, hermanos. Nada tiene que ver esas costumbres paganas con nosotros, hermanos. Denle gracias a Dios de que hoy tiene a su familia, de que tiene a su madre, a su padre, a sus hermanos, a sus hijos. Y vengan, hijos, vamos a hacer una comida, vamos a convivir. Porque estamos juntos, porque estamos completos, porque estamos vivos. Y celebrar y hacemos un convivio y estamos juntos y qué bueno, pero esperar hasta el año, hasta el siguiente año, hermanos. ¿Quién te asegura que vas a llegar? ¿Quién te dice que vas a llegar al mes es más, al día de mañana? Fíjense, hermanos, entre paréntesis, nosotros el miércoles hicimos planes para lo de la limpieza general. Ahora se va a dar el aviso y vamos a hacerlo mañana. Pero ¿quién te asegura que todos vamos a estar mañana? ¿Quién te asegura que tenemos planes para hacer culto trimestral en el mes de diciembre, el último día? ¿Quién nos asegura que vamos a llegar, hermanos? Entonces ahorita, hermanos, ahorita es el momento de convivir, de abrazarnos, de saludarnos, porque no sabemos si vamos a llegar el día de mañana, hermanos. De que sin ninguna celebración de familia, se me antoja un pastel, vénganse, vamos, invito a mi familia, lo que sea, y comemos pastel, sin alguna fecha importante de comer. Eso es lo correcto. Tampoco digamos que no podemos comer tal o tal cosa, no, hermanos, no nos cerremos. De acuerdo también al orden de la alimentación que tenemos, lo podemos hacer. Lo que está en contra es la celebración de Dios. Fíjense ahora lo que dice en ese mismo apartado, hermanos, de 40, el punto de número 40, dice en la cita de Mateo capítulo 15, versículo 13. 15:13, hermanos, del Evangelio de Mateo. Denle lectura, hermanos. Mas respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Amén. Gracias, hermanos. Otras palabras claras, hermanos. Toda semilla que el Padre no plantó debe de ser desarraigada. ¿A qué se refiere la semilla, hermanos? A la palabra, a una enseñanza. Y hay algún versículo base o sustentado con la Biblia que por parte de Dios que diga ¿es correcto celebrar cumpleaños? ¿Lo hay o no lo hay, hermano? Si no lo hay, entonces esas costumbres las hemos nosotros adquirido, y como esa palabra no fue sembrada por parte de Dios en nosotros, ¿qué debe de ser entonces? Desarraigada, quitada de Dios, porque no hay sustento bíblico. Reitero, si nosotros en nuestra necedad queremos hacerlo, hermanos, nada más no nos justifiquemos, hermanos, somos libres, hermanos, y no debemos de molestar, no debemos de enojarnos, no, hermanos, no debemos de señalar, porque les vuelvo a repetir, yo estoy leyendo lo que ya está escrito.
Si nosotros queremos hacerlo, no digamos, es que los hermanos que están enfrente no nos enseñan. No, hermanos, porque nosotros mismos nos justificamos. Y para nosotros no hay perdón porque nosotros ya sabemos, hermanos. Si queremos hacerlo adelante, pues somos libres. No tenemos por qué señalarnos, no tenemos por qué juzgarnos. Es que ese hermano dice, es que no, hermanos. Yo no estoy diciendo nada. Estoy leyendo lo que ya está escrito. Y esto, lo que está escrito, lo creemos, ustedes mismos lo han mencionado, es inspiración divina. No fue porque el hombre quiso escribirlo, no, hermanos. Entonces, si quieren hacerlo, si quieren seguir con sus costumbres, quien lo tenga, quien lo tenga, adelante, hermanos, somos libres, hermanos. Pero no nos justifiquemos de esa manera. Ahora bien, alguien de ustedes tal vez podrá pensar, ¿por qué la insistencia de hablar de las costumbres paganas? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué quiere Dios de nosotros como iglesia? Se menciona, hermanos, muchas citas cuando dice que nosotros somos, ¿qué? La luz del mundo, que nosotros somos la sal de la tierra. Y les pregunto, ¿debe de haber diferencia, hermanos, entre la gente que nos rodea y nosotros? Sí, hermanos. Vamos a leer por último, hermanos. Quiero pedirles que se pongan de pie. La intención y el buen corazón que tuvo el apóstol Pablo al referirse a la iglesia. ¿Cómo debe de ser una iglesia, hermanos? ¿Igual que las demás? ¿O debe de haber algún punto bien marcado, hermanos? Fíjense lo que escribió el apóstol Pablo, hermanos, porque esas palabras son de él y son palabras buenas, un deseo bueno para nosotros como iglesia. Efesios 5, 25 al 27. Hay ustedes, hermanos, si no toman en cuenta esas palabras. Un deseo excelente de este hombre de Dios. Efesios 5, 25 al 27, hermanos. Si ustedes no valoran estas palabras, hermanos, este deseo enorme, este deseo infinito del apóstol Pablo, hermanos, pues ya, la verdad, discúlpenme, hermanos, pero no sé qué pensamientos tengamos, hermanos. Nosotros debemos de ser muy diferentes, demasiado diferentes en relación a la gente que nos rodea, hermanos. 5, 25 al 27, hermanos. Pausadamente, hermanos, para entender lo que está escrito aquí, pausadamente, hermanos, donde haya una coma o un punto, hacemos una pausa de por lo menos un segundo, hermanos. Dice de esa manera: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola de milagro en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, amén, hermanos, les decía ayer en un versículo que leíamos, este versículo no necesita explicarse, hermanos. ¿Cómo debemos de ser nosotros? Nosotros somos de iglesia, ¿cómo debemos de ser? Sin mancha, ni arruga, ni algo semejante. Para que cuando Cristo regrese, hermanos, ¿cómo nos deben encontrar? Una iglesia santa y sin mancha, hermanos. Nosotros somos la iglesia, hermanos. Y con esa característica de limpieza nos deben de encontrar cuando Cristo regrese, hermanos. Ahora, por último, hermanos, en el libro de Apocalipsis dice, hablando del imperio romano, dice: salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus plagas. ¿Y cómo vas a salir? Pues dejando todas las costumbres que no son nuestras, porque si tú eres parte de esas costumbres, también vas a recibir de esas plagas, de ese castigo. Hermanos, pues es el tema de esta tarde, de esta mañana. En la tarde vamos a escuchar en relación a la festividad del 2 de noviembre, hermanos. Yo espero, les dije al principio, que no hayamos cerrado nuestros oídos, hermanos. Y si seguimos en nuestra necedad, somos libres, hermanos. No nos señalemos porque nos vemos mal. Entre nosotros mismos nos señalamos y nos vemos mal. Si yo celebro cumpleaños a mí o de mi esposa, de mis hijos, soy yo, hermanos. Sería yo. Pero no tengo que señalar a los demás. Y si quiero seguir en mi necedad, yo ya tengo la enseñanza. Yo ya tengo la exhortación. ¿Queremos seguir haciendo, hermanos? Somos libres. Pero no nos justifiquemos diciendo que tal o cual tema
no se expone. No es cierto, hermanos. Lo que pasa es que somos descuidados. Cerramos nuestro oído, vamos a escuchar algo que me incomoda, y cierro mi oído, empiezo aquí, por acá, por allá, estoy escuchando a alguien que habla, volteo para allá. De esa manera cierro mi oído. Y pasa el tema y después me justifico. No, hermanos. Lo acabamos de leer y no hay sustento bíblico en relación a la celebración del cumpleaños y de otras festividades. Espero que entendamos, hermanos, y reitero lo que el apóstol Pablo escribía: cuando Cristo venga, que nos encuentre como una iglesia limpia, con una enseñanza genuina, hermanos, una enseñanza que no esté contaminada, que haya mucha diferencia entre la gente que nos ve y la gente que nos conoce. Hermanos, ese es el tema de esta tarde. Pasa a vosotros, hermanos. A vos, paz, Dios bendiga.